¿Qué significa la frase "We didn't cross the border crossed us"? ¿Y por qué es importante para los chicanos? Cito: es importante este hecho porque los habitantes de esta zona ya estaban establecidos en esta región antes de la llegada de los estadounidenses y por lo tanto no son inmigrantes. Fin de cita. Antes de la llegada de los ingleses, los estados de California, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Nevada y Wyoming eran parte de México. Así que cuando estas tierras fueron tomadas por los ingleses y el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado, las personas pasaron también a ser ciudadanas americanas, pero fueron tratadas como personas de segunda clase después de la anexión del territorio ya mencionado. También se ha encontrado que estas tierras fueron habitadas por indígenas nativos, ancestros de los chicanos, mucho antes de la llegada de los europeos. Cito: The Mexican heritage of the United States commences long before the time of Christ. About the year 400 BC, Indians in the southern New Mexico learned how to raise corn. Fin de cita. Por lo tanto, esta cita nos indica que los descendientes de los chicanos siempre han estado aquí. Se ha encontrado evidencia de que habitaron las Américas desde aproximadamente 400 a.C. Cito: Not long after the conquest of New Spain, the Spanish ventured into a territory that was to become the Southwest in 1543. Fin de cita. En otras palabras, después de la conquista española, ellos empezaron a explorar estas tierras más allá de lo que ya habían conocido. Y empezaron el concepto de fronteras para marcar sus territorios y agrandar su imperio. No fue hasta 19th century que los angloamericanos empezaron a viajar a los Estados Unidos. Poco a poco fueron explorando más y cuando llegaron a los territorios conocidos hoy como el suroeste, se encontraron con personas de habla española que ya estaban bien establecidas. Durante esta época los estadounidenses trataron de explorar la zona, aunque ya había personas establecidas, pero los mexicanos los deportaban. En 1820, el gobierno tejano se reunió con un estadounidense llamado Moses Austin. Él quería traer 300 familias del Mississippi River a tierras mexicanas para colonizar y desarrollar las tierras. Su idea fue aprobada, sin embargo no se pudo llevar a cabo ya que este hombre murió antes de regresar. No obstante, poco tiempo después, su hijo siguió con los planes y finalmente se realizó. Al principio los inmigrantes estaban de acuerdo con el gobierno mexicano y la Constitución de 1842, que era similar a la de los Estados Unidos. Pero en 1830 los mexicanos reforzaron las leyes por temor a que los americanos tomaran el control completo de esta área. Se prohibió la entrada de más inmigrantes americanos, se ilegalizó la esclavitud y se establecieron casas de aduana para colectar impuestos. Después Santa Anna peleó la guerra de Texas para restablecer todos los derechos mexicanos y que fueran respetados, pero perdió la guerra y terminó por firmar un papel que le daba la libertad a Texas. Después la República de Texas aplicó para unirse a los Estados Unidos. La primera vez no fue aceptada sino hasta la segunda vez. Cuando esto pasó, los lazos diplomáticos de México y Estados Unidos se rompieron. De igual manera, el Congreso declaró guerra con México. Esta guerra duró 2 años, de 1846 a 1848, hasta que los mexicanos se rindieron y se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero 2 semanas antes se había encontrado oro en California, donde también indígenas nativos fueron atacados y despojados de sus tierras por los americanos estadounidenses que se hacían llamar los 49ers. El Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848 marcó el fin de la guerra entre Estados Unidos y México. Por ese motivo, los estados de California, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Nevada y Wyoming pasaron a manos de los Estados Unidos. Asimismo, los habitantes de esa región pasaron a ser parte de los Estados Unidos. Entonces, dicho trato ayudó a la creación del border.
Es por esta razón por la cual los chicanos, tal como Gloria Anzaldúa, expresan su resentimiento hacia esta cerca. Cito: "The US-Mexican border es una herida abierta". Fin de cita. Esta historia presentada es la razón por la cual los chicanos sienten que pertenecen aquí y no son ningunos extranjeros, ya que desde el principio de la historia siempre han estado aquí. Y por esta razón no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda clase o ser ofendidos, como nos los muestra la siguiente cita. Why don't they go back where they came from? También personalmente he escuchado otros insultos como beaner, wetback, entre otros. No creo que esto esté bien, porque si en verdad nos ponemos a ver quién es el alienígena, la historia nos confirma que evidentemente los chicanos no lo son.